Otra vez nos encontramos en un nuevo episodio de 3 para 2. Este día vamos a platicar respecto a la historicidad y la reconstrucción de cómo fue que la IA pasó de tomar un sentido pues de segundo orden, no tan utilitario, a una perspectiva mucho más como dependiente de las personas en el sentido educativo, en el apartado educativo. Utilizaremos testimonios, tendremos algunos testimonios aquí, tanto mío como de otros compañeros que son de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También tomaremos un testimonio en particular de un compañero que durante los procesos de introducción de la inteligencia artificial o los primeros pasos de la inteligencia artificial en la vida académica le fue muy útil para su vida o su estancia en lo que fue la preparatoria CCH, el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur, y de esta forma construiremos una reflexión un tanto articuladora de lo que es hoy en día con lo que fue con anterioridad. Vamos a tener las intervenciones y los testimonios del compañero. Hola, yo soy Pablo, tengo 23 años, soy de la carrera de Sociología, actualmente curso el 9º semestre y pues ahorita en un ratito les estaré platicando más cómo fue mi acercamiento a la IA y en general a la tecnología a raíz de este encierro que hubo, ¿no?, con la pandemia. También, por otra parte, tendremos a otro compañero que es de... Yo soy Iván, yo soy de segundo semestre, tengo 20 años y yo cursé el CCH Sur en la generación 2021-2023. Exactamente, y de esta forma podremos hacer un análisis un poco más a profundidad respecto a lo que fue tanto en CCH como en la universidad, el proceso de apropiación en algunos casos de la inteligencia artificial y en algunos otros la dependencia total de esta para pues llevar a cabo ciertos trabajos académicos, ensayos. Y pues primero comenzamos con la idea de que pues la pandemia no supuso en sí lo que fue el planteamiento o el inicio de la IA. La pandemia comenzó alrededor del 2020. En este año hubieron esta pandemia tuvo 3 años de confinamiento, lo que llevó a cabo que en el último año, 2022, fue donde se introdujo la inteligencia artificial. En la pandemia se fragmentó en lo que pareciera ser muchas redes de apoyo, muchas redes de amigos entre estudiantes, lo que complejizó completamente las relaciones sociales cara a cara. Esto nos lleva a entender el por qué el uso de la IA también tomó un carácter más terapéutico y psicológico, lo cual en muchos casos es completamente erróneo, ya que requiere completamente de atención profesionalizada y especializada. Voy a partir también de aquí a algunos testimonios de los compañeros que ya se presentaron para poder comprender más a fondo lo que fue la vivencia en estos procesos de encontrarse cara a cara con la IA y el uso de tecnologías. De acuerdo en mi experiencia y en particular, lo que yo viví en CCH no fue muy representativo respecto a la integración de la inteligencia artificial en el ámbito académico, ya que los primeros 2 años de la pandemia, donde no se introdujo o no se inventó la inteligencia artificial, pues no me afectaron directamente. Yo cursé de manera, pues por así decirlo, analógica, en la que dependía completamente de lecturas en físico y libros de texto. Mi encuentro y mi primer encuentro con la inteligencia artificial fue estando en la universidad y en un ámbito también de confinamiento. Fue bastante interesante porque pude darme cuenta de la facilidad que era el procesamiento de textos, claro, con muchas deficiencias, porque muchas referencias en ocasiones no son verificables, aunque le hayas subido el documento específico y le hayas especificado en ciertos apartados. Claro es que eso era en un principio. Hoy creo que ya se ha complejizado un poco más y tecnificado respecto a lo que es el uso, la inteligencia artificial y el procesamiento de base de textos, de datos y de textos. Pero en un inicio sí, tampoco sabía muy bien cuál era el uso de los prompts
y cómo estos podían ayudarme precisamente para encontrar la información precisa que yo buscaba. Por eso creo que en un principio mi acercamiento a la inteligencia artificial no fue tan ilustrativo en mi persona, ya que yo pues soy una persona que se manejaba a la antigua, a lo tradicional y a lo físico, el uso de papel, de libros de texto, ya que también en ocasiones intenté utilizar leer a través en digital, a través de tablets, de computadoras y laptops, que realmente se vuelve más difícil y más volátil. En algunas ocasiones yo lo llegué a relacionar con la fotografía analógica y la fotografía digital de hoy en día, donde apreciabas mucho más lo analógico y lo que tenías en formato físico, y ahorita con la reproducción masiva de los formatos digitales, donde pues básicamente son formatos desechables, formatos que no conservas y no aprecias de la misma forma en la que podrías apreciar estos otros documentos, como ya había mencionado antes. Yo iba en el CCH Sur, yo inicié el CCH Sur en 2021. Cuando yo entro a CCH Sur es totalmente en línea. Y había un cambio muy, muy grande, ¿no? Yo venía de la secundaria, que fue presencial, tenía amigos, tenía mi noviecita, o sea, tenía todo eso. Y de repente llego en línea y es como súper como aislado, ¿sabes? O sea, aislado, donde solo yo tenía relación con la tecnología. Ajá. Clases en línea en donde el profesor pues no era una clase dinámica, donde yo no tenía ningún tipo de desarrollo más allá de pedirle en ese momento a Google o algo por el estilo, copiar y pegar. Ajá. Y aquí es en donde entra lo que nosotros queremos explicar, ¿no? O sea, hubo un cambio muy grande y como fue la gasolina, la pandemia, para llegar al desarrollo de la inteligencia. Pero, Pablo, dime tú cómo fue tu experiencia en el CCH. Pues para mí personalmente, pues fue totalmente distinta. Yo ya, al momento en que inicia la pandemia y empieza la virtualidad, las clases a distancia, yo ya había cursado 3 años no es cierto, 2 años de CCH, porque estaba justo en mi último año. Y en verdad, la llegada de la virtualidad pues no solo representó algo negativo, ¿no? Porque también muchos de mis compañeros, e incluso yo en mi caso, pues logramos terminar la prepa por la pandemia, ya que los exámenes extraordinarios eran en línea. Sí. Entonces pues eso, la verdad, a algunas personas sí nos ayudó, pero innegablemente pues sí fragmentó a la sociedad, a las personas, las aisló demasiado. Esto pues lo vi ya entrando a la universidad. Igual en mi caso personal se me dificultó demasiado pues entablar amistades en los primeros semestres. De hecho hasta la fecha como que aún siento que quedan esos vestigios, ¿no? El rezago de haber estado 3 años encerrados, 3 años que solo veías a las personas a través de una pantalla. Y justamente también concuerdo en la idea de que este acercamiento a la tecnología fue lo que aplanó terreno, ¿no? Fue preparando a la gente para que cuando la IA llegó, pues todos la recibieran con los brazos abiertos, ¿no? Y se interactuaran con ella de una manera tan orgánica que ya hoy día es difícil, ¿no? Separarse de la IA para algunas personas, ya sea para la generación de sus trabajos, incluso, pues no sé, hablar cosas sobre cómo se sienten, o sea, los toman como si fueran ya pues una persona más, ¿no? Y siento que también esto parte de que pues no es como un ente, ¿no? Que te esté juzgando, un ente que a veces te dice simplemente lo que quieres escuchar. Y tú, Iván, ¿cómo viviste tu primer acercamiento con la IA? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cómo llegó a tu vida? Pues fíjate que, o sea, en mi CCH yo tuve mi primer año totalmente en línea. El segundo año fue la mitad híbrido, no, la mitad en línea,
la primera mitad en línea y la segunda mitad híbrido. Ajá. Ahí ya me encontré con personas y sí, pero igual, siempre con cubrebocas. Ya el último año ya fue totalmente con presencial. Ajá. Ahí de repente los más geeks, o sea, como que los compañeritos más, no sé, nerds o como que más metidos con la tecnología, yo veía como que ya estaban así de que no, pídele a chat o así. O sea, era muy raro ver a alguien con la aplicación de ChatGPT que de repente, o sea, primero era una aplicación que estaba solo en computadoras. Sí, sí. Y ya de repente se vio descargada. Y creo que los primeros que podían descargarla eran los iPhones. Yo me acuerdo. O sea, de repente. Pero pues ajá. ya ves como sí pegó fuerte porque ya hasta la gente le dice, se refiere ahí como, pregúntale a chat, como si fuera Exacta- una persona, ¿no? Exactamente. Y yo siento que eso es como algo muy importante, ¿no? Y que siento que es el objetivo también de esto. ¿Cómo es que se construyó esta cultura? Ajá, esta cultura de pues chat, o sea, esta cultura de chat pues, le voy a preguntar a chat, o sea, como que este pensamiento que sale como a priori llega un problema, vamos a resolverlo con chat, y esta cultura siento que se fortalece obviamente por la pandemia, pero también por estas habilidades que deja la pandemia, ¿no? Estas habilidades de tecnología. Y yo siento que esta es una cultura que nace, pues yo creo que, a ver, tú dime qué opinas, yo creo que oralmente, ¿no? O sea, porque siento que esto no está documentado en ¿cómo se llama? En periódicos o en medios tradicionales, ¿no? O sea, siento que es algo que nace a partir de, oye, no, pues usa chat también. O ese tipo de cosas. Y a partir de esto nace una cultura. Pero tú dime qué opinas. Claro, claro. Y aparte, pues también siento que responde un poco a pues la naturaleza misma de nuestra sociedad, ¿no? Acostumbrados como a la inmediatez, güey, queremos las cosas rápido para allá. Entonces, la IA, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Nos ofrece unas certezas, ¿no? Certezas un poco pues cuestionables porque uno no tiene la seguridad de que lo que te diga la IA sea correcto, que claro han avanzado, pero así como han avanzado en ofrecerte información confiable, en facilitar procesos, también han avanzado en la desinformación, ¿no? Un ejemplo claro es ahora este Group, el de X, antes Twitter, que por ejemplo, no sé, le preguntas ¿qué opinas de los bombardeos de Estados Unidos a Irán, ¿no? Y te va a contestar, no, estuvo bien, o sea, va a apoyar a Estados Unidos, ¿no? Y digo, no es, bueno, sí es malo, ¿no? Pero a lo que voy es que no, o sea, seguir utilizando la IA de esta manera, programarla así, es seguir fomentando el no pensar, ¿no? El no hacer un análisis crítico de la realidad, porque a final de cuentas, pues también detrás de esa IA hay intereses, ¿no? Hay gente que lo programa, o sea, todas las respuestas que te va a dar, la manera en que se va a comportar, los datos que va a recopilar, un humano fue quien decidió qué era lo que se iba a recopilar, qué no se iba a recopilar, qué era lo que te iba a responder, ¿no? Cómo iban a hacer cómo iba a aprender la IA sobre ti. No sé, ¿qué más? Y yo siento que por ese lado está mucho la construcción de la historia, ¿no? O sea, ¿qué papel va a utilizar la IA en la construcción de la historia? Porque, como bien dices, o sea, hay alguien que decide qué va a quedarse, ¿no? Y fíjate que eso es bien chistoso con Grok. O sea, yo normalmente no me gusta estar en Twitter porque hay muchas cosas Sí, claro. que están feas. Hay de todo ahí. Pero lo que me da mucha risa, y una vez hasta tuiteé yo, porque estaba viendo que entre peleas de políticos, decía, oye Grok, ¿quién es el que más roba? Y es como que, o sea, de que ¿cómo? de estos tres elimina al más corrupto. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo vas a tú llegar a una conclusión por algo que te dice una IA, ¿no? Aparte de qué se alimenta. Claro. Entonces, eso es lo que también es muy, muy interesante, ¿no? O sea, la construcción de la historia necesariamente es ocultamiento de otra historia, ¿no? Exacto, una censura, ¿no? Una censura automatizada en X. Exactamente. Entonces, llegamos al mismo punto, la construcción de una cultura de inteligencia artificial. Ahorita,
obviamente ya nos presentamos. Yo estoy en segundo semestre y Pablo está en noveno. Noveno semestre. ¿Tú cómo ves la IA ya casi a fin de tu carrera? Pues la verdad es que sí ha pegado muy duro, está en un auge pues, bastante alto. Sinceramente yo no lo empecé a utilizar hasta recientemente, pero una vez que empiezas ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Ya no puedes parar, porque pues la verdad es que sí te facilita mucho el trabajo. Y también siento que nuestra necesidad de utilizarla responde también un poco a la sobrecarga, ¿no?, que tenemos de tareas. Y también, aprovechando esto, pues no es para estigmatizar la IA, ¿no? Más bien es como para pensar diferente sobre la IA. O sea, no es que ya por utilizarla ya estés tonto, ¿no?, mal de la mente, sino hay que utilizarla con pensamiento crítico, no dejarse llevar por todo lo que te dice. Ya no sé qué más decir. Exactamente, siento que, bueno, yo le estaba platicando a una amiga que se sentía muy culpable por utilizar la IA. Ajá. Entonces aquí llega también un punto en el que se estigmatiza a los que la utilizan, ¿no? Entonces llega el punto en el discurso de los profesores de que no se puede utilizar la IA. Bueno, pero ¿cómo no voy a utilizar la IA cuando todo mi salón usa la IA? Entonces yo voy a ser el único y siento que este sentido de, no sé si de identidad, ¿tú qué opinas? De, bueno, todos lo están utilizando, ¿cómo yo no lo voy a utilizar? Y bueno, pues ya después de todo esto es donde surge la pregunta central, ¿no? ¿Dónde queda la construcción histórica de la realidad en estas respuestas que nos da la IA, ¿no? Donde pues solamente te presenta la información suelta, como si fuera el mundo así, ¿no? Como si detrás de todas las respuestas que te da no existiese un contexto histórico que nos situó donde estamos hoy, ¿no? No sé tú cómo lo veas, ¿qué opinas de eso? Pues es que definitivamente es algo muy abstracto, ¿no? O sea, la construcción de la historia es necesariamente el ocultamiento de otra historia, ¿no? Y podríamos decir, obvio, de la cultura popular. Pero, o sea, se me viene mucho a la mente, y a ver, tú dime si se te ocurre otro ejemplo igual de chistoso. Hay un videojuego. Bueno, este videojuego está muy, muy curioso, ¿no? En una parte de este videojuego se presenta que el villano no es una persona superpoderosa, no es un monstruo, no es nada de eso, no. El villano es la privatización de los medios de comunicación. Ajá. Entonces de repente le preguntan a alguien, ¿cuántos genomas tiene el humano? ¿No? Y esta persona dice, no, pues 21.600, punto, ¿no? Y le pregunta esta persona, bueno, ¿y cómo sabes eso? ¿Tú los contaste? No, pero pues hay libros, así. Entonces, siento que esto es muy actual, ¿no? O sea, siento que es como, si le preguntamos ahorita a alguien, dentro de esta cultura nueva de chat, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Siento que, pues no van a saber, ¿no? Es como, pues me dijo chat. Sí, claro. ¿Tú qué opinas, Pablo? No, pues sí, justo, volvemos a lo mismo, no es central, utilizar la IA, claro, porque son herramientas que están, y pues también sería muy, pues tal vez soberbio, demasiado pretencioso, ¿no? Fingir que no las vamos a usar nunca, que no sirven de nada, pero pues tampoco, vuelvo a lo mismo, hay que utilizarlas siempre con pensamiento crítico, saber que las respuestas que te va a dar pues no son un fiel reflejo de la realidad. Siempre, como ya mencioné anteriormente, siempre tienen detrás de sí un sentido, ¿no? Nada es casualidad, todo tiene un porqué. Entonces, no nos extrañe que pues estas IAs estén manipuladas, porque sabemos de antemano que todo lo que es mediático es un arma muy poderosa. Y bueno, pues ya para ir aquí concluyendo, yo pienso que la IA sí tuvo un enorme impacto en la sociedad, ¿no? Indudablemente el mundo ha cambiado desde que se masificó la IA al tiempo que había antes, ¿no? Cómo se hacían las cosas antes.
un montón de procesos se han automatizado, no solo en el ámbito académico, ¿no? Y no olvidemos también estos iniciativas de proyectos que hubo en México, ¿no? Como el Plan Ángel, que pues suponía que una IA nos estuviera vigilando todo el tiempo y así determinar a quiénes podrían ser delincuentes, quiénes no. Esto para mí supone pues un riesgo muy grande, ¿no? Pues lo que nos da cuenta, ¿no? Que hay que regular la IA en ciertos ámbitos, hasta dónde llega la ética de la IA, ¿no? En la producción intelectual, en la administración. No sé tú, Iván, qué pienses, con qué te quedas, ¿no? De esto que hemos platicado. Bueno, pues, o sea, lo que dices es muy cierto. Y yo también podría como invitar a las personas que nos están escuchando a que nos vacíen sus preguntas aquí en los comentarios, ¿no? O sea, y si no, pues personalmente, pues, saben que estamos aquí en Polacas, pues es un diálogo, necesariamente es un diálogo para construir las ideas, ¿no? Y bueno, esperemos que este podcast haya sido de su agrado, que les sea de utilidad para reflexionar sobre el uso ético de la inteligencia artificial y sobre todo esperemos que la dependencia hacia la IA siga disminuyendo con el uso crítico de esta. Muchas gracias.